En la sábana de Turín hay 3 tipos de marcas. Las más evidentes son quemaduras de un fuego que casi destruyó el lienzo en la Edad Media. Después está la imagen anatómicamente correcta de un hombre visto de frente y de espaldas. Y en tercer lugar, lo que parecen ser manchas de sangre. Las manchas de sangre coinciden con las descripciones bíblicas de la tortura y la crucifixión de Jesús, de las heridas ocasionadas por los golpes, la corona de espinas y la lanza, y cómo llegó la imagen a la sábana. El misterio constante que rodea a todas estas preguntas ha supuesto un reto para los científicos a lo largo de muchas generaciones. A finales de la década de los 70, un grupo de científicos presionó a la Iglesia para que les dejara examinar la sábana con las tecnologías más avanzadas. Al final llegaron a un acuerdo y el proyecto de investigación de la sábana de Turín, STURP, comenzó sus actividades. El STURP se constituyó con el propósito fundamental de examinar la sábana para determinar cómo se formó la imagen que ha quedado en ella. Pero nos encontramos con un gran problema. Nunca podríamos ver lo que íbamos a examinar hasta que no lo tuviéramos allí. Era como una expedición a una zona desconocida de la jungla. Llevamos con nosotros una gran cantidad de tecnología, casi todos los instrumentos imaginables de que disponíamos para determinar cómo se había formado la imagen. Pensé que iba a poder entrar en la habitación, acercarme a la sábana descubierta, mirarla de cerca, ver las pinceladas y marcharme a casa. Bern Miller era otro de los científicos que tomó parte en este proyecto. También él lo enfocó con una actitud escéptica. La primera persona que me habló de la sábana de Turín fue Barry Schwartz. Pensé que se trataba de un cuento de hadas o algo así. Pero el objetivo del STURP era descubrir el mecanismo que había provocado la aparición de una imagen en un trozo de sábana y no en confirmar que el lienzo era en realidad el sudario de Cristo. Así que, relevados de esa responsabilidad, podíamos verla de un modo más objetivo. Por aquel entonces yo no sabía lo que era esa sábana, jamás había oído hablar de ella. El miembro del STURP, Don Lin, decidió abandonar por un tiempo su trabajo diario como director del JPL, el programa de imágenes digitales de la NASA. En aquel momento estábamos trabajando en el programa Vikingo, que consistía en un aterrizaje suave en Marte. Básicamente tuvimos un día para montar el equipo, para desembalarlo, armarlo y calibrarlo. Se suponía que en torno a la medianoche de aquel día nos entregarían la sábana, y serían las 11 o incluso un poco antes, algo muy raro, cuando bajaron el lienzo por el pasillo hasta la sala donde nos encontrábamos. Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo con la sábana consistía en separar la tela del lienzo de refuerzo por una pequeña zona de aproximadamente unos 7,5 centímetros. Eso nos permitió ver la parte de atrás de la sábana, la parte inferior del Santo Sudario de Turín, por primera vez en 400 años. Esta imagen corresponde al momento exacto en el que dieron la primera ojeada a la parte inferior de la sábana. Entonces el profesor Ricci del equipo italiano insertó una cámara endoscópica entre las dos telas. Cuando vi que la luz de la cámara enfocaba la mancha de sangre número 3 desde abajo, apagué las luces de la habitación. Entonces el profesor encendió la cámara y por primera vez comprobamos que las manchas de sangre habían empapado el lienzo de refuerzo como lo hubiera hecho la sangre de verdad, pero la imagen no se traspasó. De inmediato se dieron cuenta de que habían realizado un descubrimiento muy significativo. Al contemplar de frente el sudario, tanto la imagen como la sangre se mostraban con gran nitidez. Cuando la luz se colocaba detrás de la sábana, la sangre seguía siendo visible, sin embargo, la imagen no. Eso era algo que no sabíamos hasta aquel momento y significaba que la imagen no podía estar pintada, pues si no, en el lienzo habría una cierta densidad de pintura que quedaría reflejada en una fotografía de luz transmitida. Una de las teorías de la formación de la imagen en la sábana afirmaba que podía ser una quemadura, porque su color es muy similar al que aparece con el uso en una funda de una tabla de planchar. A una luz normal, la quemadura y la imagen parecen idénticas. Las quemaduras emiten destellos fluorescentes cuando se las expone a la luz ultravioleta, así que utilizamos esta, pero no se veía la imagen del cuerpo.
Obtuvimos imágenes maravillosas de las quemaduras que había en el sudario, pero ni rastro de la imagen del cuerpo, lo que demostraba que no podía ser una quemadura. Que demostraba que no podía ser una quemadura. Y en lo referente a qué pudo haber causado la aparición de la imagen, los científicos fueron descartando una posibilidad tras otra. Los análisis microscópicos de los hilos determinaron que el cambio de color de los mismos se debía a un cambio químico, a una oxidación deshidratada, pero no sabemos qué es lo que lo origina. Las manchas de la sábana son prácticamente imperceptibles y muy complejas. Observándolas veremos que mientras una fibra ha perdido su color, la que está junto a ella lo conserva. No obstante, cada fibra mide una décima parte del diámetro del cabello humano. Y en algunos lugares, la imagen penetra tan solo 5 centésimas de milímetro. No hay un método conocido para reproducir tales marcas en una tela. Al recordar que nuestro principal objetivo era determinar cómo se formó la imagen, hubimos de reconocer que no teníamos nada. No podíamos responder a esa pregunta. En definitiva, podíamos decir lo que no era, pero no podíamos decir lo que era. Todos estábamos deseando averiguar si la sangre era real o no. Cuando examiné por primera vez el lienzo, durante todas esas pruebas, no creí que la sangre fuera real. Era roja y parecía fresca, demasiado para una sangre con 2000 años de antigüedad. Para determinar si era real, tomamos muestras en una cinta de superficie adhesiva y la examinamos en el laboratorio más tarde. Pasaron varios meses antes de que determináramos que era sangre de verdad. En la siguiente diapositiva vemos la sangre sobre el entramado de la tela, los micropuntos de esta foto. ¿Es esta la sangre de Jesús? De aquí, que indica que hubo derramamiento de sangre. Si las pinturas clásicas fueran correctas, los clavos le atravesaron la palma, pero no fue así. Se los colocaron en las muñecas. Y hay una razón para ello. Sabemos que esto se debe a que, según las investigaciones de un médico francés, hace años un médico francés que experimentaba con cadáveres consiguió determinar que la palma no puede sostener el peso de un ser humano. El clavo, por tanto, tenía que estar situado en la región metacarpiana de la muñeca. Persona le clavas un objeto punzante en esta zona, el nervio medio queda presionado y cuando esto sucede, el pulgar se retrae. Hacían por ningún lado los pulgares. Esto es algo muy preciso. ¿Cómo es posible que un falsificador lo supiera? En un lateral, junto a la quinta costilla, hay una herida sangrante. Coincide con la forma de la lanza romana que se utilizaba en la época de la crucifixión. En la sábana hay mucha sangre, tanta que no puedes evitar asombrarte de la crueldad de los romanos, que tanto dolor le causaron a este hombre. La crueldad que refleja la sábana supera con creces la mayoría de las versiones artísticas de la Pasión de Cristo.
Las vetas de sangre no muy grandes que aparecían en la espalda y las piernas del hombre del lienzo desconcertaron a los investigadores durante años, hasta que se dieron cuenta de que coincidían exactamente con la peculiar forma del látigo del siglo I, el flagrum. Lo que tengo en la mano es una réplica de un instrumento de tortura romano llamado flagrum, spesitas. Observar que entre las dos existe un espacio. Aquí tenemos otra gundelia. En las placas normalmente hay una gran densidad de polen procedente de una planta llamada Gundelia turnefoti. Esta muestra en particular procede de una zona junto a la cabeza del hombre del lienzo. Puedes ver las espinas, ¿de acuerdo? Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. La planta que dejó tanto polen en esta zona del lienzo se podría reconocer por su flor, pero es más conocida por otra cosa. Tengo que utilizar mi cuchillo porque es una planta con muchas espinas. Aquí tenemos una Gundelia torneforti. Es el cardo con la mayor frecuencia de granos de polen en la Santa Síndone de Turín. En lo referente a la datación mediante la prueba del carbono, existe aún otro factor que, de demostrarse, desestimaría todos los resultados obtenidos hasta el momento: la radiación. Esta imagen está directamente tomada del cuerpo, que está paralelo a la gravedad. Es algo tan extraordinario que la única explicación posible es que se trate de fenómenos de radiación. La radiación puede ser el único modo de explicar los recientes descubrimientos, según los cuales la imagen sería como una placa de rayos X que revela estructuras internas del cuerpo. Ahora estamos viendo los huesos, los metacarpianos, que son estos. Pero lo más sorprendente es que cuando nos movemos hacia la zona de la muñeca y vamos superponiendo la radiografía, podemos identificar todos los huesos de la muñeca de la sábana de Turín. Vemos que los rasgos del esqueleto en la profundidad del cuerpo consisten en una especie de radiación de rayos X. Por eso opinamos que la imagen, en lugar de derivarse del contacto directo de la sangre y demás, está formada básicamente por esta notable y única situación de radiación. Si superponemos una calavera al rostro que aparece en la sábana, vemos que se aprecian estructuras internas con notable claridad. Aquí observamos que lo que estamos viendo son las imágenes de los dientes. A medida que vamos alternando una imagen con otra, vemos que en la sábana aparecen los dientes con sus raíces y todo. Entonces, ¿cuál es la fuente de la radiación?